que es el tema de traumatología forense. Vamos a empezar viendo su definición y al mismo tiempo ya vamos a empezar a mencionar la relación médico-legal. Después vamos a ver entre sus componentes los mecanismos y los agentes. Ya habíamos empezado a traumatología forense. Bueno, ya hemos visto mecanismos, ¿no? Sí. Bueno, que vean que es el mismo orden todavía. Podría dejar que siga más, tal vez me inventaba otra cosa. Hasta contacto, son todos los mecanismos. Sí, son mecanismos de choque, aplazamiento, deslizamiento, sublimación y contacto. Sí. Y es en ese orden. Sí. Bien. Entonces vamos a empezar viendo qué son los agentes. Los agentes son objetos, instrumentos, sustancias, que al entrar en relación con el organismo producen lesiones que atentan contra la vida o contra la integridad corporal. Concordantes con el título 8 capítulos 1 y 3 del Código Penal. Bien. Entonces, fíjense que acá cuando hablamos de agentes, nos referimos primeramente a objetos, a instrumentos y a sustancias. Si bien no es una definición propiamente, pero la manera más o menos de diferenciar qué es un objeto de un instrumento, ¿ya? Los objetos no siempre son trabajados, no siempre son elaborados. En cambio, los instrumentos son trabajados, son elaborados. Por ejemplo, un agente es una piedra. ¿Será un instrumento o no? No, porque no es elaborado. ¿Ya? Es una piedra. ¿Un cuchillo? Sí,
es un instrumento porque ha sido trabajado, ha sido elaborado. A eso nos referimos. Pero cuando hablamos de objetos, de instrumentos, estamos hablando de componentes o agentes sólidos. Pero también los agentes líquidos y gaseosos producen lesiones y no estarían incluidos en los primeros. Por eso es que colocamos objetos, instrumentos y sustancias. Dentro de las sustancias líquidas y gaseosas. Está bien dicho, y ustedes ya hemos visto la anterior parte con ustedes, que yo mencione que estos objetos, instrumentos o agentes, al entrar en contacto, no está, ¿no? El contacto es un tipo de mecanismo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Por eso mencionamos, al entrar en relación, producen las lesiones que atentan contra la vida o contra la integridad corporal. En este caso, que les decía que es particular, no es nada del otro mundo, sin embargo, así como les he mencionado, que atentan contra la vida o contra la integridad corporal, así está descrito en el Código Penal. Por eso es que damos junto, ¿ya? Porque en el título 8 del Código Penal dice en el capítulo 1, lesiones que atentan contra la vida. En el capítulo 2 no nos interesa, es del aborto, es pasado. En el capítulo 3, lesiones que atentan contra la integridad corporal. ¿Qué diferencia habrá? De la forma también más simple. Uno mata y el otro hiere. Claro, entonces no es la más precisa definición, pero es la más clara para comprender. Bien, entonces en el capítulo 1 están las lesiones que atentan contra la vida. A partir del artículo 251, que se refiere al homicidio. 252 se refiere al asesinato, pero ahora le han aumentado en el 252 un término que está muy en boga, cuando se le aumenta en el mismo número que se llama bis. Entonces le ha aumentado un bis al 252 y acá tenemos feminicidio. Entonces en el 252 tenemos asesinato y tenemos feminicidio. En el 253 tenemos parricidio. 254, homicidio por emoción violenta. Pero ahora, con la nueva modificación, en el homicidio por emoción violenta ya no se toma en cuenta a la mujer. Antes el homicidio con emoción violenta era para todos, pero ahora se excluye a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer tiene, entre comillas, su propio homicidio. ¿Cuál es? El feminicidio. Entonces, ya no este artículo, homicidio por emoción violenta, ya no hay para la mujer, porque la mujer tiene feminicidio. Bien. 255 nos tocaba. 255, homicidio en prácticas deportivas. Esto también es interesante porque hay mucha polémica, ¿ya? A veces cuando uno está inmiscuido en el problema en sí, cuesta comprender si un piloto de movilidad, por ejemplo, ya una carrera automovilística, atropella a una persona, no es responsable. ¿Por qué? Porque dice en el artículo que homicidio en prácticas deportivas es cuando se sale del reglamento. Si por ejemplo en el reglamento dijera que no es así, claro, ¿ya?
como en el trayecto normal. En las curvas no se puede pasar, dice el reglamento supuestamente. Y alguien pasa en la curva y comete, pues choca, atropella, etc., sí es responsable. Pero mientras está con el reglamento, lo mismo que un boxeo, mientras está dentro del reglamento, no es punible, ¿ya? Entonces, homicidio en prácticas deportivas se refiere cuando y todavía en una disciplina autorizada, porque hay algunas disciplinas que no están autorizadas. En una disciplina autorizada se cometiera un homicidio, no sería responsable siempre y cuando este hubiera ocurrido dentro de las normativas que tiene cada uno de los deportes. Después viene otro también un poquito polémico, que es el homicidio-suicidio. ¿Qué quiere decir? Varias formas. Homicidio, suicidio. Pero en realidad, homicidio mata a alguien y después se mata. Bueno, ahí no habría responsables si se dan cuenta, ¿no? Pero cuando mata a alguien, homicidio, intenta matarse y está herido, sí se considera delito. Si no ha muerto la persona, sí tiene que ser juzgado. Pero también acá existe un poco de polémica en el homicidio-suicidio, cuando, y esto tomen en cuenta para alguna eventualidad, si alguien presta un arma, el arma es de uso personal. Voy a decir el ejemplo de la forma demasiado simple, ¿ya? Demasiado simple. Mira, ¿no tuvieras un revólver? Sí, tengo un revólver. Es que quiero matarme. Ah, toma. ¿Ya? Eso también es homicidio, suicidio. Les he dicho de la forma más clara, pero no quiere decir en eso, ¿no? Sino que voy a ir a cazar, prestando un arma, y el arma tiene pues, un registro, tiene quien ha sacado la licencia. Entonces, ¿y cómo se ha matado con esta arma? Averiguan y le han prestado el arma. Entonces también se considera. ¿El artículo 256? Sí. El 257, creo que todos son medio polémicos, tiene que ser, ¿no? Se llama homicidio piadoso. Pero para nosotros, ¿qué se llamaría? Eutanasia. Eutanasia. Homicidio piadoso es la eutanasia. Tenga en cuenta que la eutanasia para nosotros en Bolivia sigue siendo un delito. En otros países no es delito, ¿ya? Pero para nosotros sí. 258, infanticidio, que ha cambiado mucho ha cambiado el infanticidio. Miren cómo era el espíritu del 258 infanticidio. ¿Cómo decía? Cuando la madre, no otra persona, diera muerte a su hijo desde el momento del nacimiento hasta el tercero día. Así decía. Y la sanción penal era relativamente muy poca. ¿Cuánto era? 3 años. Si era, imagínense, si era hasta el 4º día, ya el 4º día, miren cómo variaba la sanción penal. Era asesinato, 30 años de presidio sin derecho a indulto. Quiere decir de 3 a 30 años subía. Ahora no, ya se ha cambiado totalmente. Infanticidio es cuando cualquier persona da muerte a un niño hasta los 12 años. ¿Ya? Hasta los 12 años. ¿Y por qué antes el infanticidio, cuando la madre era la que daba muerte a su criatura desde el nacimiento hasta el tercero día? ¿Por qué tenía esa sanción penal? Porque en nuestra doctrina, como nosotros interpretábamos, la mujer en esos tres primeros días
podía estar en un estado que se conocía como psicosis puerperal. ¿Qué quiere decir? Que le afectó mucho por diferentes circunstancias el embarazo, que en su casa no le aceptaron, que su pareja la rechazó. Entonces, inconscientemente, el culpable de todo ese problema que ha tenido era la criatura. Entonces, hay eso a propósito. Esto no ha desaparecido, ¿ya? Tomen en cuenta, por si acaso, lo siguiente. Dentro de poco les va a tocar a algunos rotación por la maternidad, ¿ya? Cuando les toque atender un parto y sale la criatura, la atienden bien y se la muestran a la madre, y la madre de una manera muy clara vuelca la cabeza al otro lado, no quiere ver a la criatura, den parte, que las enfermeras estén controlando. Esa criatura corre el riesgo de morir, porque la madre no quiere saber de esa criatura. Porque la que es madre y quiere, van a ver ustedes que la criatura con la grasa, con el unto sebáceo, con la sangre, ¿qué es lo que quiere hacer la madre? Abrazar a la criatura, no le interesa, está pues mojadito después nomás. No, pero en este caso puede estar lo más limpio posible, no quiere, se le muestra, no quiere. Entonces es un riesgo. A eso más o menos se refiere la psicosis puerperal. Pero ahora vuelvo a reiterar, ya toda muerte del niño se considera infanticidio hasta los 12 años, no importa quién sea el autor. 259, ¿no? Ya. 259 es homicidio en riñas o a consecuencia de peleas callejeras. Esto también en la aplicación de este articulado es muy complejo. Es homicidio ya, a consecuencia de riñas o agresiones callejeras, peleas de grupos. Y en esas peleas de grupo alguien ha muerto. ¿Sí? Ahora la pregunta del millón: ¿cómo se identifica al autor? Porque como es de grupo, los van a detener. Estoy exagerando un poco. Dice, ¿y usted qué papel ha hecho? ¿Usted ha participado? Pues están los videos, lo que sea. Sí, pero ¿qué ha hecho? No, yo le di una patada en la pierna nomás. Entonces no es el que lo ha matado. La otra en el brazo. No, yo le hice caer, pero nadie va a decir, le di con un palo en la cabeza, le partí. Nadie. Entonces, es un poco difícil de saber quién es el autor. De acuerdo a la norma dice que todo el grupo sería el autor, los autores. Cuando no se puede identificar al mayor responsable, todo el grupo sería. Pero es un poco difícil. El siguiente no es menos importante, y eso es muy interesante para nosotros, que se llama homicidio culposo. Tremendamente importante, y para ustedes como profesionales jóvenes mucho más. Lamentablemente, y digo de esa manera, ustedes en el ejercicio de la profesión son jóvenes, van a estar con la espada de Damocles ahí encima de la cabeza, ¿ya? Encima de la cabeza, porque no tenemos nosotros como profesionales en salud un respaldo importante. No lo tenemos. O sea que en el ejercicio de la profesión puede haber, no digo una intencionalidad, puede haber un accidente, pero de eso nos van a ser responsables. ¿Ya? Si bien no dice para el médico, pero es casi obvio que es para el personal de salud. ¿Ya? Si como consecuencia, fíjense, del ejercicio de la profesión, se diere muerte a una persona,
A ver, ¿qué profesión en el ejercicio da muerte? El abogado, por ejemplo. ¿Será que con el código le va a dar en la cabeza? El ingeniero, como en el ejercicio de su profesión. Pero en cambio el médico, en el ejercicio de la profesión, puede dar muerte. ¿Ya? Y todavía, dentro de la reglamentación, dice cómo podría ser. Cae sobre el médico. Por impericia, inobservancia, ignorancia. ¿Ya? Todo eso recae. Y hasta cierto punto, hasta los mismos colegios de las especialidades también tienen algo que ver, porque esto no es para desmoralizarlos a nadie, pero ustedes cuando salgan médicos, ¿qué pueden ejercer? ¿Qué pueden tratar? Como médicos generales. Sí. Curación, Clínicas muy básicas. Muy básicas, demasiado básicas. ¿Por qué? Porque les digo, están con esto. Un resfriado, le dan un medicamento, qué sé yo, antifluides, por mencionar algo, y uno es sensible a la nantadina, le va a venir alergia. ¿Cómo puede ustedes van a dar eso? Es para un inmunólogo, para un alérgico, para un alergólogo, o para un neumólogo, para un otorrino. ¿Y ustedes qué son? Médicos generales. O sea, cuando hay el problema, se restringe el ámbito de acción del médico general. Un cólico, dice, no, esto es un cólico. Y hay problemas de la vesícula y revienta, no había sido tan cólico. Ya dice, ¿y usted es cirujano? ¿Gastroenterólogo? No. Y el colegio, por eso les digo, una situación muy dual, pregunta, el doctor fulano de tal, ¿está inscrito en el colegio de gastroenterólogos? ¿De cirujanos gastroenterólogos? No. Entonces estamos viendo que no tiene la formación, entre comillas, respaldada por la especialidad. Bueno, no era para desmoralizarles eso, pero se corre el riesgo. Ya hemos visto entonces una visión general de los principales artículos que tienen que ver con el tema de traumatología. Ahora vamos a ir desarrollando. ¿Y por qué no ha dado esto? Este es necesario conectar, ¿no? Sí. Estaba prendida, pero intentamos. por atrás. No, abajo. También debería estar prendida. Ya está. Ya está supuestamente prendida. Ya está prendida. Lo sacaron justamente por una computadora. Ayer tendría de ir a la tele. Vamos a hacerlo normal para la próxima clase. Todo lo que tenemos que usar. Ese es de la tele. ¿Cómo se lo dejaron? Hay un flash, ¿no? Sí, eso no me cable solamente. Bueno, era por las láminas, pero igual las van a tener las láminas. Creo que nos acordamos un poco de tema. ¿Estamos? Sí. En caso de que haya un conflicto entre grupos, digamos, y haya un líder, digamos, puede ser político, qué sé yo, y resulte en muerte, digamos, en algunas
Hay diferentes categorías de responsabilidades. Autor intelectual, autor material, cómplices. Entonces el nivel va a variar un poquito de acuerdo a cómo tipifiquen la participación. Justo cuando ya nos vamos a ir, ¿no? Por lo visto. Esa cara que usted dice, viéndolo. Sí. Bien. Como quiera. Bueno. Entonces vamos a ver los agentes, digamos, su definición y las características. Van a ver cuán importante es conocer las características, porque en muchos casos las lesiones que nosotros podamos ver directamente nos va a permitir inferir qué instrumento, qué sustancia o qué objeto se ha utilizado. Porque muchas veces en el lugar de los hechos no vamos a ver nosotros la pistola, el cuchillo, el puñal, no vamos a ver, se lo lleva. Es un poco difícil que diga, acá está para que se sepa, se lo lleva. Pero nosotros al ver el tipo de lesiones o las características que tienen estas lesiones nos vamos a dar cuenta qué instrumento o objeto se ha utilizado. Agentes contundentes. Son generalmente objetos, eventualmente instrumentos, que se caracterizan por carecer de punta fina y de bordes cortables. Actúan por mecanismo de choque
eventualmente aplastamiento. Bien. Principales características para saber que un agente es contundente. No tiene que tener ni punta fina ni bordes cortantes. Actúan por mecanismo de choque, eventualmente aplastamiento. En su mayoría son objetos, eventualmente instrumentos. Entonces, después vamos a ver sus lesiones. ¿Cuáles pueden ser esos agentes contundentes? Un puño, una patada, un ladrillo, un palo. ¿Ya? Pueden ser agentes contundentes que no tengan ni punta fina ni borde cortante. Claro, cuando uno va a la sutileza, ¿ya? Pero el ladrillo le dio de filo. No, si le dio de filo ya no es agente contundente, ¿no? O el palo le da con la punta y ya estaba así afilado, tampoco ya es agente contundente. Me refiero a un bate, por ejemplo. Bueno, la mayoría son objetos, ¿ya? Pero también hay instrumentos, que estos han sido ya elaborados. Este es el famoso blanque de los policías, ¿ya? Que a veces sirve para agarrarse, pero otras veces también para dar, ¿ya? Pero ya ha sido trabajado, tiene forma. ¿Esto qué se llama? Manopla, ¿ya? Es una estructura metálica que aumenta la potencia bastante del golpe de puño. Hace un par de años a un joven saliendo de un club nocturno, eso ha salido en las imágenes, saliendo con una pequeña pelea, y vino otro posterior que salió del club nocturno y le dio de atrás en la cara, le partió la cara y lo mató. Le fracturó todo. Hay otro que no sé si alguna vez han escuchado, no es muy común, había bastante en España, acá llegaron, se llamaban cachiporra. Son unas bolsas de cuero, ¿ya? Que adentro pueden tener partículas de plomo, por ejemplo. Está envuelta y con eso se golpea. No tiene punta fina ni bordes cortantes, pero es muy agresivo. Bien. Ahora vamos a ver lo fundamental para decir, es un objeto contundente, es un instrumento contundente. Bueno, ¿qué tipo de lesiones producen los agentes contundentes? Si nosotros vemos la lesión, vamos a saber qué agente es el que ha producido. ¿Ya? Van a ver que es bastante práctico el darse cuenta. Tenemos, por ejemplo, las lesiones que producen los agentes contundentes son escoriaciones, equimosis, hematomas, fracturas, heridas contusas. Este tipo de lesiones son producidas por agentes contundentes. Por lo tanto, si encontramos una de estas, ya podemos saber de manera genérica, es con un agente contundente. Después ya podríamos ir viendo qué tipo de agente contundente, etc. Y van a ver qué cantidad de información tiene. Escoriación. Es el desprendimiento
de la capa superficial de la piel producto de un mecanismo de deslizamiento. Nos permite identificar eventualmente las causales. Y el carácter pre-mortem o post-mortem de la agresión. Bueno, este es el nombre técnico, pero no es eco, es escoriación. ¿Con qué nombre conocemos las escoriaciones? Raspones, rasmilladuras, ¿no? Pero el nombre técnico es escoriaciones. El desprendimiento de la capa superficial de la piel no compromete a la capa germinativa, normalmente no hay un sangrado, si se quiere, ¿no? Simplemente es esa rasmilladura. Pero fíjense cuánta información nos puede dar esta lesión, que obviamente que es leve, ¿no? Pero así como es leve, nos permite sacar parte de la lectura de lo que ha pasado. Vamos a suponer que esta es la parte posterior del brazo, del antebrazo, perdón. Una persona que se ha caído, lo han empujado, lo han arrastrado, después vamos a ver eso, en mecanismo de deslizamiento, ¿se acuerdan que hemos visto, sí? Entonces quiere decir que el agente es fijo y el cuerpo móvil, una de las formas. Está andando, lo empujan, lo arrastran, eso ya veremos después. Y fíjense, no hay velocidad, nada, y arrastra el brazo, ya, arrastra el brazo. Y este es el brazo. ¿Y nosotros qué podemos ver? Ese desprendimiento de pequeñas capitas de la piel, de la parte superficial de la piel. Y estas capitas van a tener la misma orientación. Fíjense, es centrípeta, es decir, acá está, hacia el centro del cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es lo que ha pasado. ¿Sí? Entonces, esos raspones han hecho que esos segmentos de piel vengan hacia el centro del cuerpo. Bien. Miren ese pequeño detalle. Otro brazo, no el mismo, es otra víctima. Y si vemos de esta manera, lo han arrastrado. Estaba ahí y lo han arrastrado. Entonces, esos segmentos de piel son centrífugos, están hacia afuera, porque lo han arrastrado. Nadie puede caerse en esa forma, no sé si se dan cuenta. Es muy difícil que uno se caiga. Bueno. Ocurre esto. Ahora, ¿qué más datos todavía podemos tomar con esta pequeña lesión? Si esto le ha ocurrido antes de la muerte o después de la muerte, se puede saber. El carácter pre-mortem y post-mortem. Cuando nosotros revisamos el brazo, revisamos el brazo y vemos que esta lesión escoriativa ha dejado en el fondo un puntillazo petequial,
un puntillado rojizo. Ha dejado, quiere decir que se hizo esta lesión estando vivo. Pero si vemos que hay el mismo tipo de lesión, pero la piel está pálida, no hay ese puntillado, quiere decir que ya pasó cuando no había circulación. Por lo tanto, la persona ya estaba muerta cuando la arrastraron, cuando la empujaron, lo que sea, ya estaba muerta. Equimosis. Son los cambios cromáticos de la superficie de la piel producto de la ruptura de pequeños vasos sanguíneos. La cromaticidad de las lesiones nos determina la cronicidad de la misma. El primer día es de coloración rojiza hasta el séptimo día de coloración negra hasta el 14 día de coloración azulada hasta los 21 días de coloración verdosa y hasta su resolución 28 días, todo esto es aproximado por si acaso. Coloración amarillenta. Bueno, repitiendo lo que alguna vez les mencioné del maestro Rojas Nerio, en el lugar de los hechos y en la víctima está descrita la historia del acontecimiento. Lo que tenemos que saber es leer e interpretar. Palabras proféticas. Van a ver ustedes en un ejemplo real cuánto sirven estos pequeños detalles. Siempre haciendo un poquito de exageración, cuando cualquiera de nosotros va al lugar de los hechos, lugar del crimen, ya, le dicen, doctor, está ese cadáver. ¿Ustedes qué van a decir? No están grabando, ¿no? Bueno, ese cadáver está muerto. Hasta ahí no más llega a los conocimientos. Estoy exagerando desde luego, ¿no? Pero ¿qué más se va a decir? Está muerto el cadáver. Qué bárbaro, qué profundo. Bien, entonces, ahora, estas lesiones equimóticas nos van a permitir, fíjense, la cromaticidad. ¿Qué es cromaticidad? El color. Nos va a permitir determinar la cronicidad de la lesión. Como un ejemplo real, ocurrió hace bastante tiempo, felizmente. Había un grupo de señoras proxenetas, ya, que se llamaba el clan de las tías, y era la que proveía pues de damitas de compañía
a las personas que solicitaban. Y un ingeniero, ya. Ahí es donde ha habido discrepancia enorme, porque el ingeniero les dijo a esta señora: me va a traer por una peladita, le dijo. Así, eso es lo que figura en el expediente. Bueno, él estaba esperando en un motel. Y viene en un taxi el chofer, una de las tías y la muchachita. Cuando baja al encargado del motel, le parece que no debería estar esa muchachita ahí, porque era sumamente pequeñita, delgadita, ¿ya? Y decía, pues no tiene, imposible que tenga 18 años. Que ahí está el letrero en los moteles, ahí adentro, ¿no? No sé, pues me han contado que está el letrero ahí que dice prohibido el ingreso de menores de 18 años. Entonces, entra y llaman a la policía, ¿no? Porque decían, era súper niña que estaba ahí adentro. Y no tardó mucho en salir. Él salió y se fue. Cuando llegó la policía, agarraron al auto, porque estaba esperando el auto con la tía y el chofer. Bueno, se hace toda la investigación y resulta ya que se le hace el examen forense de los genitales y fíjense lo que salía, entre otras cosas, todo el examen general. Presenta himen perforado crónico, ya por el color de las carúnculas, todo eso crónico. Edad de la persona 11 años. Presenta lesiones equimóticas en los glúteos y parte posterior de las piernas. Estas lesiones equimóticas son longitudinales. Bueno. Esta persona se salió, comenzaron a buscarle todo, y resulta que del día en que entró la muchachita al motel, ¿ya? Y hasta el día en que le hicieron el examen, era 2 días nomás. Las escoriaciones eran casi de color amarillenta, ¿ya? Porque decían que aparte de tener relaciones, la hubiera flagelado, ¿no? Porque tenía esas manchas, escoriaciones, equimosis, perdón, en las piernas y en los glúteos. Cuando presenta el informe, un abogado, ni siquiera un abogado, pidió que especifique qué tipo de la cronicidad de las equimosis. Y la respuesta que dijo, fíjense, estas equimosis se encuentran en etapa de resolución. ¿Qué quería decir resolución? Que está ya cerca a los 28 días, ya está de coloración amarillenta. La ferritina, el ion férrico ya se ha transformado en todo, ¿ya? Y por lo tanto, no era compatible esas lesiones con la visita al motel. Las mismas tías tuvieron que reconocer que una de ellas le había dado con especie de cola de peje, porque eran longitudinales, le habían dado 11 años, porque se había quedado con el cortejo en la calle hasta las 11 de la noche, ¿ya? Entonces, la primera importancia de esto, no era compatible con el día en que fueron al motel. Y es una fundamentación, pero taxativa, no hay duda. Entonces dijeron, él no es. Segundo, bueno, es otra cosa aparte, el tiempo que tardó allá no fue gran cosa,
ya fue muy leve. La cama estaba, una sola parte de la cama distendida, una sola cama, ya, que el justificativo más bien fue porque se dice, no puedo poner las manos en fuego por nada, pero se dice que la vio muy pequeñita, ya, que no era lo que precisamente pedía, ¿qué pasó? Que la niña entró allá y dijo, yo quiero un chocolate que había allá. Comió el chocolate, se lavó las manos y se secó con la sábana. O sea, solamente una esquina de la sábana estaba extendida. No estaba toda la sábana como para decir que se echaron, etcétera, etcétera, sino una parte nomás con la que se había secado. Otro detalle pues que yo creo que impresiona, ¿ya?, es ruptura imenial antigua. Ella tenía 11 años. ¿A qué edad empezaría sus relaciones sexuales? Para que sea antigua no puede ser un mes antes, 2 meses. Ha podido ser a los 9 años que ha empezado su relación. Por eso que las carúnculas ya estaban con la tonalidad más oscura. Miren cuánto detalle se puede saber por esto. Hematoma. Es la ruptura de vasos sanguíneos de mayor diámetro formando acúmulos de sangre. Puede ser mecanismo de choque o mecanismo de aplastamiento. Estos hematomas nos indican, o pueden indicarnos el carácter pre-mortem o post-mortem de la agresión. Bueno, a diferencia de la equimosis en realidad es la ruptura de vasos sanguíneos pequeñitos que no llegan a ser bolsas de acumulación de sangre. Generalmente es en napa, o sea, no se identifica dónde se ha acumulado la sangre. Es por la superficie de la piel, vasitos que se han roto, pero muy pequeños. En cambio, en el hematoma es mecanismo de choque, también mecanismo de aplastamiento, pero ya las rupturas son de vasos sanguíneos más gruesos. Por lo tanto, la sangre se acumula en bolsas, ¿ya? Y esas bolsas pues también tienen un indicativo del carácter pre-mortem y post-mortem. Quiere decir que uno puede darse cuenta si esos golpes que ha recibido eran cuando estaba vivo o no. Miren cómo hay un detalle interesante. Si cuando se abre el hematoma, se supone que tiene que estar muerto, ¿no? Si no le va a doler. Cuando se abre el hematoma, ¿ya?, y se deja escurrir la sangre, vamos a ver que la sangre está muy densa, parcialmente coagulada, no se sale toda la sangre. Eso quiere decir que los golpes, el impacto ha sido cuando estaba vivo, porque eso es una reacción vital. Ha habido tiempo todavía para que actúen los factores de la coagulación, trombina, protrombina, tromboplastina, factor de Crispr, etc. Han actuado los factores de la coagulación y empezó la defensa del organismo como reacción vital, estaba vivo el cuerpo. Pero si hay el hematoma
se hace el corte y la sangre escurre como agua. ¿Qué quiere decir? Que no había tiempo de que actúen los factores de la coagulación, porque ya la persona estaba muerta, ya no ha podido reaccionar. Entonces, es más, hacen también la prueba, así, haciendo chorrear agua encima de la herida, y la herida queda totalmente limpia. ¿Eso qué quiere decir? Que el hematoma se hizo después de la muerte. No ha formado o no han participado los factores de la coagulación. Fracturas. Es la ruptura de las porciones duras del organismo. Eventualmente nos indica la forma de identificación de las personas y las fracturas recientes el carácter de la muerte inmediata. Vamos a colocar un ejemplo de un personaje que, para suerte de la parte de medicina legista, tiene ambas condiciones, pero sin hacer abstracción de que era bueno o era malo, el personaje no nos interesa, ¿ya? Estamos hablando de Ernesto Che Guevara. El año 65, Ernesto Che Guevara va de La Habana rumbo al Congo belga para participar con unos guerrilleros más en un levantamiento que hubo en el Congo belga, y ellos estaban yendo a apoyar al gobierno, que en ese tiempo era Patricio Lumumba, es el mismo nombre que lleva una universidad en Rusia, famoso. Bueno, entonces va y participa. En esa contienda bélica recibe un impacto de bala en el brazo, en el antebrazo, perdón, recibe un impacto de bala y en ese momento le hicieron la radiografía y no se utilizaba mucho el cabestrillo, sino que era el enyesado, le enyesaron todo. Bueno. Después pasó un tiempo, 6 meses, etc. Ya Ernesto Che Guevara viene a Bolivia a participar también en otro levantamiento, ¿ya? Y pues ha habido enfrentamientos con el ejército, de todo, y en uno de ellos, cerca a la población de Valle Grande, en La Higuera, ¿ya? Cerca al vado del Yeso, que era cerca, los emboscan y lo toman prisionero después de haberle herido en el antebrazo con un impacto de bala. Al día siguiente, para evitar la presión internacional y todo, a través de un suboficial que era el único que quedaba vivo, que decían la maldición del Che, casi todos los que han participado murieron trágicamente, ¿ya? Pero quedaba justo el oficial, que era un mecánico acá en Santa Cruz, el único, pero tenía un perfil que nunca quiso hacer declaraciones, nada. Y pues el capitán en ese tiempo, que estaba al comando, va y le dice: se ha hecho una sesión breve y se ha declarado la muerte de este prisionero. Y le dicen que tiene que matarlo, y lo mata, ¿ya? Transcurrieron más de 30 años
cuando una comisión de expertos de Cuba, encabezados por Jorge González Pérez, considerado en esa época como uno de los mejores peritos forenses del mundo, una eminencia, ya les voy a contar algo también sobre el particular. Vino Jorge González Pérez, vino Héctor Sote Izquierda y Francisco Tamamé. Francisco Tamamé era un antropólogo forense excepcional. Bueno, y comienzan a hacer su investigación porque ¿cuál era el propósito de la venida de estos expertos? Encontrar dónde estaba el cadáver de Che para llevárselo, etc. Y comienzan la búsqueda y había un libro que escribió también un militar que decía que el cadáver del Che había entrado a un horno, lo habían incinerado y sus cenizas la habían esparcido. Pero revisado posteriormente con mucho detalle, no era muy fácil en Valle Grande encontrar hornos que puedan sobrepasar los 1000 grados que se necesitaban. Entonces no se creyó mucho y hubieron una serie de pruebas, pero increíbles, edafológicas de estudio del suelo. Metían como un sonar, como un tubo, y hacía impactos laterales ese sonar y veía en qué lugar se había movido o no la tierra en algún momento, o sea, se habían cavado, ¿ya? Y con eso vieron acá, no, acá, a ver, y más o menos, imagínense, se calculaba hace qué tiempo se movía, se hubiera cavado la tierra, ¿ya? Y con las versiones de algunas personas decían que habían cavado donde era la pista de Valle Grande. Entonces colocan ese aparato y como que ven que esa tierra fue movida ya hace mucho tiempo, por lo que está compacta, etcétera, etcétera, aproximadamente 30 años. Comienzan a cavar y como que encuentran un esqueleto. Con tal profesionalismo hicieron, parte tuve la oportunidad de conversar con ellos, ya, que Jorge González decía, tenemos bastante seguridad, pero hasta no estar totalmente seguros no vamos a dar información, ¿ya? Entre las anécdotas, si alguien ve la foto del Che, cuando está con uniforme militar, tenía una hebilla dorada en ese tiempo, que era común con un rodillo al centro que se estiraba, ¿verdad? Y no se pensaba encontrar eso entre las evidencias. Habían otras evidencias, pero justamente llamó la atención oxidada de que encontraron. Fue una maravilla, porque es la misma hebilla que ha salido en una de las fotos más recorridas, la misma hebilla. Bueno, ¿qué características tenía que tener? Fíjense, ¿qué características tenía que tener? Primero, el cadáver tenía que tener los arcos superciliares prominentes. Era una característica del Che, que esto lo tenía brotado, salido. Después, ¿qué más tenía que tener? Fíjense, una fractura en el antebrazo consolidada. Después, ¿qué tenía que tener? Una fractura en el brazo, en el antebrazo no consolidada. Y después, ¿qué más tenía que tener? Mejor dicho, no tenía que tener las manos. Esas características tenía que tener el cadáver para ser y corresponder al Che. Cosa que se encontró, todo eso. Uno de los exministros de Barrientos fue el que, para tener la certeza y mantener de alguna manera el respaldo, cortó las manos del Che y se las guardó, ¿ya? Por eso que el cadáver no tenía que tener manos. Pero el cadáver tenía que tener vamos a suponer que este fuera un hueso, ¿ya? Cuando me hirieron de bala, la bala fue no fue en el antebrazo, fue en el brazo, ¿ya? Acá
acá está la herida, la fractura, y ustedes saben que esa fractura con el tiempo forma un cemento, consolida la fractura, se suelda y ya está. Pero esto es una evidencia, no se borra. Dentro de 20 años, cualquiera que ha tenido una fractura un poquito grande, se va a ver que el especialista en traumatología va a decir, acá hay una fractura antigua, entonces se vio la fractura, ya era un dato. Pero también tenía que haber otra acá, no consolidada. ¿Por qué? Porque esta fractura acá se hizo un día antes de su muerte. Entonces, las esquilas, las astillas del hueso en un día no se sueltan. Entonces tenía que tener esparcido, cosa que no se encontraron todos los fragmentos porque no tenían que tener nada. Entonces, nos sirve para identificar a la persona, pero también nos sirve para saber si la fractura fue momentos antes de la muerte. Si es momentos antes de la muerte, lo mismo, no hay reacción vital y no va a consolidar. Heridas contusas. Es la ruptura de partes blandas, producto de un mecanismo de choque o aplastamiento. Estas lesiones son irregulares, ¿ya?, al igual que sus bordes. Una vez que uno ya relaciona, parece hasta obvio lo que voy a mencionar, ¿ya? Tenga en cuenta que todas estas lesiones son producidas por agentes contundentes, que no tienen ni punta fina ni bordes finos. Puede producir en huesos fracturas de las porciones duras, y las heridas contusas son las lesiones en partes blandas. Estas heridas, ¿cómo van a ser? La herida es de forma irregular y los bordes de la herida también irregulares. Esto es lo que les decía hoy. Pero ¿y si nosotros encontramos una herida así? ¿Con qué podría ser ella? Una herida cortante, navaja, cuchillo, lo que sea, bordes regulares, rectilíneos, la herida igualmente. Pero esto, ¿por qué es así? Porque es el estallido de las partes blandas. Mecanismo de choque, un palo que le den en el brazo, le revienta la parte blanda y por lo tanto la herida va a ser totalmente irregular y sus bordes también irregulares. ¿Qué más? Nada más. Bueno, lo que hemos conversado entonces son agentes contundentes. Para la siguiente clase, no sé qué acontecimiento hay, y la siguiente no sé qué otro acontecimiento hay o no hay. Semana Santa cae Viernes Santo. La siguiente semana parece que hay una reunión también.